días, tardes, noches, según cuando se encuentren. En este video queremos hablar un poco sobre lo que es el pensamiento científico y lo que es el pensamiento cotidiano. Ambos pensamientos son importantes para la sobrevivencia y también para el avance de la humanidad en muchos términos, tanto en términos eh, económicos como sociales, pero cada uno de ellos a su vez también tiene sus peculiaridades, sus diferencias, y de eso es que queremos hablar en este video. El pensamiento cotidiano es el pensamiento que todos vamos adquiriendo desde que nacemos y a través de la experiencia vamos obteniendo pues una serie de conocimientos que nos van a permitir en primer lugar sobrevivir, porque pues es esa experiencia lo que se va haciendo por prueba y error y que además va pasando a través de la gente, de unos a otros, incluso a través de generaciones, y pues lo vamos heredando a través de lo que se llama la cultura y a través del medio que es la educación, precisamente. Entonces, ese pensamiento que se va generando en primer lugar, bueno, en la sociedad, como resumen de todos los individuos, el conocimiento ese que se va eh, resumiendo en cada uno de los individuos y que se transmite después como un todo. Ese conocimiento pues lo tenemos a través de la experiencia, sobre todo mucha gente que no haya estudiado en la educación formal, en las escuelas, pues tiene este tipo de pensamiento, ¿no? Conocemos mucha gente que pues puede tener éxito en los negocios, por ejemplo, puede saber hacer cálculos para sostenerse en un negocio y muchas veces pues no ha ido a la escuela. Digamos que la escuela ha sido la escuela de la vida a través de pruebas y errores y a través de los conocimientos que esa misma persona va adquiriendo de otros seres humanos que le rodean. Y este pensamiento es importante para muchas de las cosas como las que acabamos de mencionar y en particular también para en un principio de la humanidad, pues para sobrevivir, porque tenían que saber, por ejemplo, en la cuestión de alimentos, pues cuáles alimentos no eran nocivos, ¿no? O mortales incluso, o qué animales podían acabar también con ellos. Y pues todo esto se fue eh, traduciendo después en una experiencia social. Pero por otra parte tenemos un pensamiento que es ese pensamiento científico. Pensamiento científico en alguna medida parte de este pensamiento cotidiano, pero es mucho más profundo y abarca dimensiones que el pensamiento cotidiano no puede tocar. Es más profundo, se necesita por lo tanto cierta instrucción para adquirirlo. De hecho, esa es una de las finalidades que tiene la escuela, ¿no? Y en particular las universidades. Por alguna buena razón se estudia lo que es una carrera, ¿no? Un plan de estudios por 4 o 5 años y hay otros planes de estudio todavía más largos, como el caso de los médicos. Entonces, esto es así porque el pensamiento científico trata de llegar a la esencia de los fenómenos, a la esencia de las cosas, a buscar las explicaciones. No se queda nada más en lo superficial, que es una de las características del pensamiento cotidiano.
El pensamiento cotidiano es práctico y resuelve muchas cosas, pero el pensamiento científico va mucho más allá y tiene que penetrar en las profundidades, ¿no? En la esencia de las cosas que están pasando, y pues por esto hace falta que se le dedique tiempo. El pensamiento científico está compuesto por teorías, en muchos casos hipótesis que a veces son pues unos constructos bastante complicados. Muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, le llaman teorías, ¿no? A lo que no son teorías, a lo que son hipótesis. A veces están muy elaboradas y resulta que parece que son teorías, ¿no? Pero las teorías en realidad son unos constructos bastante complejos que requieren ya de pues que haya pruebas de lo que se está diciendo ahí. En cambio, hipótesis pues son explicaciones que se pueden dar acerca de un fenómeno, pero que todavía no están comprobadas. Entonces, en el campo del conocimiento científico tenemos hipótesis, tenemos teorías, tenemos leyes. Quizá todos se acuerdan de las famosas leyes de Newton, que nos enseñaron pues, a veces desde la primaria, la secundaria. Y estas leyes están intercaladas en todo este conocimiento científico, que es un conocimiento además sistemático, es decir, que está relacionado, no son cosas aisladas, sino que es todo un sistema de elementos que deben tener una lógica. Y además, para establecer estas leyes, pues se utilizan modelos que son de diferente tipo. Algunos son matemáticos, esas famosas fórmulas, ¿no? Que nos enseñaban a veces en la escuela. Pero hay otro tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, las maquetas son también ejemplo de modelos. Y todos estos elementos, los modelos, las leyes, sirven para establecer las hipótesis y también para establecer las teorías. Entonces el pensamiento científico pues es mucho más complejo. No nos podemos quedar nada más con el pensamiento cotidiano, porque no habíamos podido como humanidad avanzar hasta pues estos logros, estos avances que se han tenido de la ciencia, en la electrónica, por ejemplo, en las comunicaciones, en pues todo lo que se refiere al lanzamiento de naves espaciales, a la medicina, ¿no? Hay muchos elementos que se han podido lograr a lo largo de muchos años y que tienen que ver con la teoría del pensamiento científico. Una de las cosas importantes del pensamiento científico es que tiene relación con la realidad, se comprueba porque tiene que ofrecernos elementos en los cuales se den explicaciones, en los cuales se den predicciones. Y por lo tanto, su comprobación, o una de las comprobaciones, aparte de la lógica interna que debe tener todo este pensamiento científico, es a través de la comprobación, en muchos casos experimental, de lo que se está diciendo, de lo que establece el pensamiento científico. Y eso no debe de pasarse por alto, porque la manera en que tenemos de ver si un constructo teórico de verdad ya pertenece al campo de la ciencia,
o de las teorías, ¿no? Pues es a través de la comprobación experimental en donde se pueda. Entonces, son dos campos importantes, uno que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, el pensamiento cotidiano precisamente, y otro que tiene que ver con la comprensión, la predicción, la estructura de patrones que existen en la naturaleza, pero que no son a veces visibles ni son entendibles solamente con el pensamiento que vamos adquiriendo diario, pensamiento cotidiano, y por eso es que se hace necesario el pensamiento científico, sin olvidar que este pensamiento científico de alguna manera comienza con la realidad y termina también con la realidad, tratando de hacer predicciones, tratando de explicar fenómenos y de entenderlos. De lo contrario, pues no sería tampoco válido decir que ciertas teorías son de verdad teorías, ¿no? Entonces hay que distinguir entre los dos, y una de las finalidades del estudio en las universidades es que todos aquellos que quieran conocer el pensamiento científico pues lo puedan lograr a lo largo de toda una serie de materias que se van estableciendo en los programas de estudio, y que al final nos van a dar como resultado una persona que tiene herramientas, muchas de ellas matemáticas, herramientas para poder abordar fenómenos de la realidad, incluso descubrirlos y hacer modificaciones, ¿no? Sobre todo como en el caso de los ingenieros que se dedican pues básicamente a la transformación de esa realidad, pero que sin la teoría, sin el pensamiento científico, pues no lo podrían lograr, porque el pensamiento cotidiano es importante, pero no da para mucho. Bueno, espero que haya sido interesante este tema y nos vemos en el próximo. Gracias.